Es que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando leemos algo, no es de manera unidireccional, no es que el texto nos da la información a nosotros y queda ahí, ¿no? Sino que nosotros también le aportamos un significado a eso que está ahí en palabras, que está puesto en letras, en un código, y que implica que alguien también le puso un significado a lo que escribió. ¿Mm? Es muy importante que cada vez que nos acerquemos ahora a un texto en la universidad, lo hagamos desde ese lugar, ¿no? Que nos planteemos un par de cuestiones antes de empezar a leer. Sino, ¿para qué leo? ¿No? ¿Qué es lo que voy a leer? ¿Qué me está diciendo esta persona? ¿Qué entiendo yo por lo que estoy leyendo? Incluso contextualizar cuál es la ideología Sí, política del autor o la autora, desde qué lugar se para realizar un determinado escrito. Eso es muy importante también. sí, es muy importante. Es un ejercicio también de vigilancia epistemológica, se llama. Cuando uno se pone a leer algo pensando también en a ver si lo que está diciendo este autor realmente es así o no. Uno puede criticar un texto, por supuesto. No criticarlo sería, o no pensarlo, sería tomar las cosas como son dadas y puede ser contraproducente también. En este sentido, yo quería preguntarles, ¿ustedes para qué creen que se lee? ¿Para qué se lee? Ahí Eduardo levantó la mano. Adelante, adelante, Sí, Eduardo. mira, no me, no sé si yo pensé que establecer un pensamiento o tratar de saber de qué línea política sería la persona con la cual yo voy a interactuar en la lectura, ¿no es cierto? Me podría llevar a formar como un prejuicio. Eso está bien, digamos, que eso suceda, está bien o no. A mí me parece que sí, digamos, es cierto lo que vos planteas. Si yo antes de leer algo me meto a indagar a ver de quién es el autor, de qué línea política es, con su pensamiento y demás, puede ser que eso me limite quizás, o ya voy condicionada o condicionado en algún sentido. Pero la Claro, idea es claro. poder tener como la habilidad de recibir, leer e ir elaborando eso que leo y ver hasta qué punto estoy de acuerdo, hasta qué punto no. Claro. Sería como establecer una cuestión de alerta, decir, bueno, cuidado porque yo voy a leer esto desde determinado lugar, antes de establecer un... Sí, o más que Sí. alerta, es darle contexto a lo que yo voy a abordar. No es lo mismo Claro. encarar un libro de alguien completamente desconocido sobre el cual yo no conozco nada, que primero saber quién es el autor, cómo fue su vida, cuáles son más o menos sus ideas, cuántos años tiene, si es contemporáneo, si vivió, en qué época vivió. Digamos, son todas cuestiones que me ayudan a contextualizar dónde, cuándo surge ese texto, con qué intención. Claro. Más que, digamos, elaborar un juicio de valor de antemano, un prejuicio, sería como, bueno, darle contexto. Algo más suave, Claro. lineal, está bien. Entonces, ¿para qué se lee? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué se lee? ¿Para qué se lee en la facultad, en la vida? ¿Para qué? Y la lectura aporta un montón en la comunicación, en la comprensión digamos, el ejercicio de la comprensión. Yo creo que ahí está lo que más tenemos que tratar de sacarle provecho. La comprensión de una lectura, saber que es un ejercicio que no siempre aparece. A Bien, veces no está tan claro y eso nos puede llevar a que sea más costosa todavía
ese ejercicio de la comprensión. Bien. Acá Erika dice para informarse, Amir dice para incorporar un conocimiento sobre algún tema, Diego dice para ampliar el conocimiento, el vocabulario, una forma de comunicarnos. Narela Penini levantó la mano. Ah, A vamos ver, Narena, te escuchamos. dale, Narela, te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes. Yo Buenas creo tardes. que la lectura más que nada se utiliza para el enriquecimiento propio de cualquier tipo que queramos informarnos, porque también hay aventuras y no muchas veces aventuras fantasiosas, ¿no? No muchas veces habla sobre temas políticos, no tanto como, por ejemplo, Sí, Star sí. Wars sí, ya dieron por hecho de que sí, pero por ejemplo Harry Potter o algunas otras, o Crepúsculo incluso, que no abordan ningún tema político como central. Creo que más allá de eso es como, es un enriquecimiento propio de lo que queremos consumir y cómo lo consumimos también. Ampliar nuestra forma de hablar, conocer palabras nuevas, buscarlas en el diccionario o en internet. Es una forma de aprendizaje, por supuesto, y eso, siempre es algo positivo, más allá de que tenemos que ver qué es lo que tenemos que tomar. Hay algunas cosas que nos sirven mucho y hay otras cosas que lo podemos descartar o simplemente por simple disfrute a la lectura. Muy bien, muy bien. Si lo Aquí, llevamos por ahí, sí. perdón, Lau. No, dale, Listo. Si lo llevamos, por ejemplo, también al hecho más que más nos toca a nosotros, o que nos va a tocar en la carrera, al hecho de leer material que tiene que ver con nuestra formación, bueno, básicamente es para eso, para el crecimiento personal, ¿no? Para el crecimiento dentro de una determinada formación también, para tener un conocimiento de la realidad, o de una parte de la realidad, que es la que a nosotros nos interesa, que es la educación, en el caso de los profes. O la música también, en el caso más de los productores y bueno, y otras cosas que son más técnicas por ahí que también van a ver en las carreras. Que tiene que ver con eso, básicamente, con una cuestión de conocer esa esfera de la realidad sobre la que nosotros vamos a desempeñarnos después, vamos a tener un rol. Y a ver, por ejemplo, van a tener textos después, más adelante en la carrera, sobre pedagogía, que son trabajos que ha realizado mucha gente durante mucho tiempo y que simplifican o sistematizan esa realidad que a lo mejor con la que nosotros nos vamos a encontrar, ¿no? Y con la que a lo mejor no hemos tenido contacto o no la hemos visto de esa forma. Entonces, al estar sistematizada es mucho más fácil de comprender ciertas cuestiones. Bien. Acá Luciana nos dice para aprender, conocer y descubrir. Lo que van a plantear estas autoras acá en este escrito es muy importante y nadie lo dijo, es que leemos en el sentido de que la lectura produce pensamiento, entendiendo ese acceso al saber como libertad, ¿sí? Para apropiarnos de una lengua, para tener palabras para nombrar, para romper el aislamiento, para conocer otros espacios y otros tiempos y para pensar, ¿sí? Plantea el ejercicio de la lectura desde un punto de vista de otorgarnos libertad, de la no dominación, de poder activar el pensamiento y poder discernir algo que me sirve de algo que no, para activar todo ese mecanismo, ¿sí? Ese mecanismo que nos va a brindar justamente acceso al saber, entendido como libertad, ¿sí? Como algo valioso, algo liberador, ¿sí? Bien, después el texto habla de leer cómo, o sea, cómo leer. Si leer implica una transacción, un intercambio, al hacerlo, se activa en el contexto social, la cultura, los propósitos, las preocupaciones y demás cuestiones. Entonces, hacen referencia a la idea de contexto, esto que hablábamos recién con Eduardo. ¿De dónde proviene un texto? ¿De dónde proviene el autor? ¿Cuál es su ideología? ¿Cuál es su intención? ¿Para qué fue creado ese texto? ¿Con qué finalidad? Como un texto académico universitario, para secundaria, para qué nivel educativo, para
para qué, digamos. Y en ese sentido hablamos de lo que se van a llamar contextos de producción. Está el contexto físico, el social y el subjetivo. Esos son los tres contextos de producción de los que habla el texto. El contexto físico remite a la situación espacio-temporal en la que fue concebido ese texto, ese material. El contexto social, ¿querías decir algo, Dieguito? No, está perfecto. El contexto social hace referencia a la actividad social en la que el texto es producido, en qué ámbito, ¿sí? Como decíamos, ámbito académico, ámbito de investigación, ¿sí? Y el contexto subjetivo tiene que ver con el rol social que cumple el sujeto que escribe ese texto, si es un docente, si es un investigador, si es un, qué sé yo, un músico, digamos, cuál es el rol social que desempeña el sujeto que escribe ese texto. Esos son los tres contextos de producción que encontramos en un determinado material, en un determinado texto. Y eso es todo de lo que habla el texto, básicamente, a grandes rasgos resumidísimos, el texto de Luciana, ¿sí? Espero que hayan tomado nota, es bastante sencillo. Eduardo, ¿sí? ¿Quieres hablar? ¿Podrías repetir el contexto físico, por favor, Laura? Sí, cómo no, Edu. El contexto físico me remite a la situación espacio-temporal, lugar y tiempo en el que fue escrito ese texto. Obviamente no es lo mismo un texto que se escribió en 1942 que en el 2020, ¿sí? Tampoco un texto escrito por un, no sé, alemán que por una profesora de la Facultad de Ciencias Humanas, ¿sí? El contexto físico se remite a la situación espacio-tiempo en el que fue escrito ese texto. ¿Sí? Claro, tenemos que entender que la persona que escribe el texto, o sea, el autor o la autora de un determinado texto, una producción, sea científica en el caso de que hablábamos recién, que dice Lau, o sea, de cualquier tipo de texto, de cualquier tipo de producción, no es una persona aislada, no es un individuo que está aislado, vive, o sea, es un sujeto. Y como sujeto también está sujetado, de ahí viene el concepto, un sujeto que está sujetado de un contexto social que le otorga ciertas ideas, ciertos valores, ciertos pensamientos, ciertos significados, y que cuando una persona escribe, lo escribe desde un contexto. Siempre hay que tratar de ver eso también, lo que decía Lau recién. Tenemos que ver desde qué postura está escribiendo esta persona. ¿Qué interés también tiene al escribir eso? Muchas veces piensen en las noticias, por ejemplo. Muchas veces cuando leemos noticias de un medio hegemónico, como por ejemplo, ahí vamos a Diego. Por ejemplo, La Nación, suponete, para dar un ejemplo bien claro. Cuando uno lee una noticia en La Nación, el autor de esa noticia y, bueno, y la maquinaria dentro de la cual está, tiene ciertos intereses que quieren transmitir. A veces, o sea, y no lo hacen de manera tan explícita, porque si no sería muy fácil de criticar. El secreto está en que sea en un mensaje implícito que involucre valores, que vaya por abajo, y que uno cuando lo lea, digo, no, sí, tiene razón lo que dice el tipo este acá. Pero en el fondo me están metiendo una idea, me están metiendo una forma de pensar, me están metiendo valores, y ahí es donde uno debe ser crítico y estar alerta de lo que lee, para poder liberarse, que es lo que explica la autora en el texto. Claro, para poder formar, hoy en día es muy difícil tener un acceso a la información objetiva. Hay que lograr tomar de diferentes fuentes y justamente prestando atención cuál es la ideología, cuáles son los intereses, e ir armando uno y una su propia
conclusión o su propia interpretación. A ver, hay hechos que son así y punto, qué sé yo, un accidente de autos, chocaron, ¿no? Pero hay otras cuestiones que tienen que ver con poder acceder a la información de una manera certera, y para eso tengo que ir a muchos lugares, o sea, leer de acá, leer de allá, contrastar, y sí tener en cuenta el contexto. Bueno, a ver, este diario, o este otro, o esta página. Hay unos tutoriales re interesantes acerca de cómo identificar las noticias falsas, o cómo saber dentro de Internet qué páginas, digamos, tienen un aval más serio, ¿no? ¿Qué páginas son más serias para ir y acceder a determinada información? Pasa todo el tiempo, por ejemplo, con la música. Yo pongo letra de la canción, no sé, 10 años después de Rodríguez, no sé, por decir cualquier cosa, y te sale una letra que por ahí está mal, o los acordes de la canción tal, y te sale cualquier cosa, o te salen 7, porque cada uno sube lo que le parece, y hay gente que sube las cosas muy bien, y hay temas que vos le intentás pasar a la guitarra y decís, no le pegamos una, o acá está raro. Entonces hay que ver, o incluso los autores, el tema tal de fulanito de tal, y a lo mejor es solo el intérprete, no es el autor. No es quien compuso la letra y quien compuso la música, sino, ¿cómo era este grupo que hacía cumbia, algunos temas de Cerati? Pobre Cerati. Agapornis. Agapornis. Y los chicos te decían, yo te no fuera de foco, ¿cómo se llama? Inalcanzable. Versión americana. Ay, gracias, chicos, a mí no me salen las palabras. La versión americana de Agapornis. No es Agapornis. Agapornis es una banda que hace una versión, a mi gusto, muy espantosa, de un tema cuya letra y música es de un músico que se llamaba. Entonces, es re peligroso también eso. Es re difícil encontrar autor de algunas canciones, decir, bueno, pero ¿quién compuso la letra de esto? Y tenés que andar investigando hasta que das. Porque hay tanto y tan equivocado que por ahí te confunde. Y para mí es re importante conocer esa información, por ejemplo, en cuanto a la música. No da igual. O sea, a mí no me da igual. Y me enoja, ese desconocimiento me enoja. Sí, y también a veces los autores también pueden utilizar estos mecanismos y la metáfora para darle significado a algo que quieren transmitir y no se puede. En otros momentos de nuestra historia, por ejemplo, en los golpes militares, en el último que fue el peor, muchos compositores fueron censurados, exactamente me salía la palabra. A muchos se tuvieron que ir. Sí, estamos como trabados. Me falta, mira, encima se me traba toda la cara, todo acá en el video. No sé. Queda así todo. Bueno, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando me enteré que las letras de María Elena Walsh generalmente tenían ciertos mensajes, están buenísimos. Fue una grosa total. Pónganse a investigar un poquito en Google y van a encontrar que hay un montón de letras que son en contra de ese gobierno de facto, pero están totalmente camufladas. Y así han pasado con un montón de autores del rock, del pop. Por ejemplo, la letra de Los Dinosaurios, de Charlie, seguro que lo deben conocer el tema, que es tremendo tema ese, es hermoso. Tiene también todo un mensaje. Los dinosaurios son justamente los militares. Los dinosaurios van a desaparecer, dice. Pero también hace referencia no solamente a los militares, porque sí, sino también a la gente que tiene esa forma arcaica de pensamiento. Claro, podríamos decir que con la música pasa exactamente lo mismo que con la lectura. Se produce una transacción. Claro,
Claro. Yo muchas veces, más allá del significado o la intención que haya tenido el determinado artista al componer una canción, también está el significado que yo le otorgo. Sí, De acuerdo a mi vida, cuando lo escuché, a mí me ha pasado de escuchar música que escuchaba en la adolescencia máxima y que no me pegue de la misma forma que en ese entonces. Digamos, como que uno va armando la banda sonora de su vida de acuerdo a los momentos de su vida. Entonces por ahí escuchás algo que te remite a alguna determinada edad o a algún determinado momento, exacto. pero tiene que ver con lo que uno también aporta, sus experiencias, su contexto, sus cuestiones subjetivas, sus emociones. Lo mismo pasa con la lectura, exactamente lo mismo. Exacto. Bueno, y eso es lo que dice la autora también en el libro, que ahora como estudiantes universitarios nos tenemos que constituir como lectores activos. O sea, no vamos a ser lectores pasivos, no vamos a leer y guardar en la cabeza como si fuesen, no sé, un Word que copio y pego. No, la idea es que nosotros también transformemos, o sea, que el texto nos transforme a nosotros y nosotros también al mismo tiempo transformemos ese texto, le demos un significado. Totalmente, incluso podemos estar totalmente en desacuerdo con cuestiones. Haciendo asociaciones y juntándolo con lo que ya traemos. ¿Seguro? Sí, sí. Bien, te trabas, Voy a Lito. cortar el video porque se me traba todo. Sí, por eso yo por Sí, ahí me... se entiende porque ahora en la universidad nos vamos a tener que poner las pilas y convertirnos en lectores activos, ¿eh? Porque vamos a encontrar que leer en la universidad implica también que vamos a encontrarnos con temas nuevos que no habíamos conocido antes. Temas que nos van a empezar a presentar y realidades con las que no estábamos tan conectados. Implica también una dificultad. Leer un texto en la universidad también tiene que ser difícil, porque ese es el juego. A medida que yo me voy encontrando con textos difíciles y los voy entendiendo, me voy apropiando de eso, voy a poder leer cada vez cuestiones más complejas y me voy adentrando un poco en esta lectura activa. De a poquito, todo es un proceso, siempre lleva un tiempo. También hay que aprender que en los textos siempre vamos a tener ideas centrales, que a veces a lo mejor no es importante saber de memoria lo que dijo un autor, exactamente palabra por palabra, no tiene sentido, sino que lo que tiene sentido es que yo entienda lo que esta persona está tratando de plasmar, el significado, la idea que me está presentando. Eso me tiene que quedar a mí. No Bien, sirve de nada que después vayan a rendir un final de memoria. Puede ser que alguna definición les pidan en algún momento, porque la definición es muy clave, hay palabras que son muy específicas, que está bueno usarlas, pero en realidad lo que importa ahora es el concepto, ¿no? Es poder sacar la idea de ese texto, las ideas, porque son varias. Después van a ver también que hay una progresión que cada vez va haciéndose más difícil las temáticas. Al principio, en los primeros años van a tener cuestiones generales, van a ver pedagogía en general. Después, por ejemplo, cuando lleguen a los últimos años de la carrera del profesorado, por ejemplo, yo les doy el ejemplo del profesorado porque es lo que cursé. Laurita por ahí les puede dar ejemplos más específicos de la tecnicatura. Pero, por ejemplo, en el profesorado, al principio vemos cuestiones generales, como el sujeto, como la pedagogía, así en general, pero después vamos a ver cuestiones más puntuales que tienen que ver con, por ejemplo, la didáctica de la música, con cómo explicar algo de la música, cómo transmitirlo, cómo aprender también de eso que trae el alumno o la alumna que está enfrente nuestro. Eso también está bueno. bien. Se va a ir complejizando la cosa. En ese sentido, el texto plantea que el lector entonces tiene que tener una postura activa, ¿sí? Y que Exacto. tiene que tener en claro cuáles son los propósitos cuando va al encuentro con un texto. ¿Para qué? ¿Para qué va a leer? ¿Va a leer para aprender? ¿Va a leer para profundizar sobre un conocimiento? ¿Va a leer para elaborar no sé, un pensamiento? Digamos, tener en claro los objetivos que me atraviesan al encontrarme con un texto me va a ayudar a hacer una mejor lectura comprensiva. Y bueno, y finalmente brindan algunas estrategias para
lograr para conseguir esta lectura comprensiva o esta comprensión lectora. Diferenciar qué es lo que yo sé respecto de un tema y cuál es la información nueva que voy a recibir sobre ese tema, y tratar de integrar ambas nociones, lo que yo ya sé o lo que creía saber con esto nuevo que me llega, y reelaborar ese nuevo saber o ese nuevo conocimiento. Bueno, como decía recién, conocer los objetivos y también los objetivos que persigue el autor con ese texto. ¿Cuáles son los objetivos que el autor persigue con el texto que me está proponiendo? Y después hay un apartado chiquitito respecto de los textos académicos, que tienen cierta dificultad, que son los textos que se van a encontrar ustedes acá en la facultad, y brinda una serie de estrategias o herramientas para abordar esos textos académicos de una manera un poco más amable. Siempre encontrar el tema central o la idea global de un texto, mirar los títulos, mirar los subtítulos, mirar por párrafos. Piensen y háganse a la idea que en la facultad cada vez que tengan que abordar un texto lo van a tener que leer varias veces. Hago una primera lectura general, luego voy párrafo por párrafo extrayendo las ideas que me quedaron o que me parecieron importantes. A veces, a mí me ha pasado, lees un texto y marcas cosas y tal vez no eran tan importantes en clase, te das cuenta, o que pasaste por alto cosas que eran importantes y que vos no te diste cuenta. Por eso está buenísimo ir a clase con el texto leído, pero muy pocas veces nos pasa, porque estamos siempre a las corridas, y también sirve mucho esto que estamos haciendo. O sea, yo voy a clase y me llevo una idea del texto, y cuando me encuentro con el texto ya tengo un contexto. Ya sé más o menos con qué me voy a encontrar, por dónde va. ¿Sí? Bien, ¿Me va entendiendo más o menos? se quieren suicidar, me parece. Bueno. Sí. Adelante, Lucía. Sí. Yo quiero tocar la guitarra, yo quiero hacer producción, leer texto. Bueno, bueno. Pregunten cualquier cosa que no entiendan. Sé que seguramente el texto no lo han leído todavía, el texto del que estamos hablando, pero cuando lo empiecen a leer se van a dar cuenta de un montón de cosas que estamos hablando ahora. Estos dos son re fáciles. Escúchenme, también ayuda elaborar mapas, esquemas conceptuales, ¿sí? Los globitos con la flecha, con la idea, esto que se desprende de acá, esas cuestiones ayudan un montón, a hacer resúmenes. Sí, uno tiene que buscar también la forma de poder Estrategia. ir optimizando esa su estrategia, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me sirve agarrar el texto en papel, aunque estoy tratando de abandonar un poco el papel, pero me gusta mucho rayar las fotocopias y escribir. A lo mejor al lado de un párrafo anoto 2 o 3 palabras de un concepto o una idea principal que me pareció importante, y entonces de esa forma, cuando hago una relectura, a veces no necesito leer todo el párrafo, porque ya leo las palabras que anoté al costado y listo, ya me quedó, ya me acuerdo de qué se trata. Y muchas veces les va a servir eso. Está buenísimo para cuando van a rendir un final, por ejemplo, y que es mucho, ¿viste? Lo que tienen que leer. Entonces, cuando van a rendir un final, les va a pasar que eh, seguramente van a pasar a rendir, van a sacar unidades de toda la materia, van a sacar 2 unidades que les va a tocar rendir, y les van a dar un tiempo para que repasen, que se llama en la jerga universitaria es la capilla, ¿no? Entonces vamos, sacamos papelitos, sacamos las unidades que nos tocan rendir, nos dan un ratito para que vayamos a repasar mientras otra persona está rindiendo, y mientras rinde, nosotros podemos ir leyendo más o menos lo que vamos a decir después. Entonces Claro, cuando termina de rendir el compañero o la compañera, entramos nosotros, nos llaman, pasamos, y ahí podemos charlar sobre lo que nos tocó.
sobre los temas que nos tocaron. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien hacer resúmenes, porque yo tengo memoria visual. Claro, sí, Entonces ahí va. voy escribiendo y se me va quedando. Lo mismo hago con las letras de las canciones. Cuando yo no quiero aprender la letra de una canción que saqué hace poco, la escribo, de puño y letra. Ah, Tiqui, yo tiqui, soy un tiqui. queso para las letras. Sí, Entonces me acuerdo muchísimo. Repito, esa repetición a mí me funciona, ¿no? Pero hay cuestiones que si yo no pongo en funcionamiento todo mi pensamiento, no entiendo el para qué, y no lo contextualizo, no voy a poder, porque es mucha información, es lo que hablábamos la vez pasada. Hay que entender que es una nueva manera para el que no la tiene de estudiar, donde no voy a poder tragar todo la noche anterior de rendir un parcial. claro. Tiene que ser algo progresivo, lento. Si no tengo la paciencia para leer el texto entero, leo los 2 primeros párrafos, me doy una vuelta, me tomo un mate, me vuelvo a sentar, leo los otros 2. Lo mismo para piano, por ejemplo, que tengo que estar muchas horas concentrada, saco 2 compases, Sí. me levanto, me tomo un mate, vuelvo a sentarme, otros 2 compases, y así. Ustedes van a encontrar sus estrategias de estudio, pero piensen que son procesos, ¿sí? Que no voy a poder devorarme todo en muy poquito tiempo. Entonces tengo que aprender a administrar el tiempo, incluso para la gente que trabaja, encontrar espacios para leer o para estudiar donde yo sepa que me va a rendir. Si yo vengo fulminada de laburar, que ya no me da la cabeza, difícilmente algo de lo que lean o algo de lo que estudie me quede. Entonces por ahí ir haciendo recreos o buscando momentos donde yo sepa que estoy fresca para poder abordar un texto, para poder abordar un contenido nuevo, ¿sí? ¿Qué leen normalmente? ¿Leen algo en la vida diaria? Sí, a mí me gusta leer esas historias, así por ejemplo, como de suspenso, de historias de gente que cuenta que ha pasado cosas raras en la vida, o de ¿Sí? superación, de operaciones, cosas así. Así tipo A de veces también soy como, tipo de fantasmas, leyendas o más historias reales de vida. no, de verdad. La otra vez leí de una chica que la habían secuestrado y le contaba las experiencias que había tenido. Y Ay, así, estaba bueno. mira, Pero me gusta leer así como para saber que, no sé, para enterarme de cosas así que uno no sabe o que están pasando y uno a veces lo pasa por alto porque no sabe nada. claro. Sí. ¿Y leen en internet o en papel, en Y, libros o y revistas? Y por internet prácticamente, porque, o a veces en la tele suelen pasar cosas así, uno va leyendo y así. pero entonces son más de la imagen ustedes que de la lectura, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Es como que me adapto a cualquier cosa mientras me interese el tema, así. Bien. Hay una cuestión de interés. Qué macana cuando tengo que estudiar algo que no me interesa. Es re Oh, difícil. sí, es ¿No? difícil. Che, yo Sí, no, la verdad que esto que me importa. Y lo tenés que leer y lo tenés que masticar y lo tenés que estudiar igual. Eso les va a sí. pasar. Acá Mir estaba releyendo la suya. En el caso mío, yo no leo mucho porque la verdad que no tengo mucho tiempo. Lo poco que puedo leer tiene que ver con cuestiones musicales, Ajá, con cuestiones más que nada estudiar, estudiar. más que ponerme a leer un texto Bien, o poner a leer un bien. libro. Bueno, Hace como 2 años que estoy hay, tratando de leer ¿cómo es? Un libro de Cortázar y no puedo, no puedo. No puedo, no me atrapa, no sé qué pasa, pero bueno, tiene que ver con eso también. De dónde yo me pongo a leerlo. También estamos como, ahí Amir puso sí, Rayuela. sí, Ah, estamos también Sí, sí. atravesados y atravesadas por esta cuestión de la urgencia, de la ansiedad, o sea, de ver un video y cuánto falta para que termine, cuánto le falta a este capítulo para que termine, digamos, como esa,
esa cuestión de no poder bajar un cambio. Entonces, a mí me pasa, nos pasa en las materias que damos, por ahí un comunicado tiene que llevar manito, negrita, mayúscula, bichito, como para que algo visual Bueno, llame la atención, como para leer. yo sé que para vos es un enemigo, pero yo quiero que empecemos a trabajarlo como de otra forma, ¿sí? Porque, Edu, tenés el micrófono prendido, me parece. Eduardo, Ah, pensé que estaba ahí hablando está. con nosotros. Ah, las dos este, cosas, Laura, Ah, ah, está en los dos lados. no, aparte nos empezó a Bueno, retar, con, se nos fue completo, nos está cagando así. Bueno, no, se cortó la voz, no se escuchó. Con los textos, por ejemplo, de música, con los textos musicales, con lo que tiene que ver con teoría y cuestiones así que tengo que aprender, es fundamental que se sienten a leerlo con el instrumento, ya sea con el piano, con la guitarra, pero es fundamental, fundamental. Se lo digo por experiencia propia. A mí me pasa que muchas veces me pongo a leer a lo mejor algo de armonía. Y digo, mira qué bueno esto que dice el tipo este acá. Debe estar buenísimo, pero no lo toco. Y después nunca me voy a acordar cómo funciona, porque o sea, se te va la idea. Por ahí cuando es todo muy como formulístico, ¿no? ¿No? Ya van a empezar a ver en cuestiones así en la carrera que uno tiene que escucharlas, tiene que asociarlas, tiene que tocarlas y para darle significado a veces. Es otro tipo de lectura. Diferente, por ejemplo, del que van a encontrar en Historia General de la Música Europea, en el que tienen que leer un poco de otras cuestiones, para los que hacen la tecnicatura, o por ejemplo las lecturas que van a encontrar en los textos de, de- de taller de los sujetos, de pedagogía, de psicología. Son dos modos de funcionamiento diferentes. exactamente. En sí, en la tecnicatura no hay mucho para leer, pero sí hay muchas horas contempladas. Justamente el cursado no es tan pesado para que hayan horas contempladas para que ustedes estudien, porque armonía implica estudiar solo o estudiar sola o con otras personas, escuchando canciones, sacando canciones, ejercitando la muñeca. Piano lo mismo, como les decía, Sí. me tomo un rato, 3 compases, al rato otra vez, 3 compases más. Son materias que llevan un proceso muy personal, muy personal. Es como una gimnasia, es como todos los días entrenar. Si yo entreno 3 veces por semana, voy a tener un rendimiento. Si entreno todos los días, voy a tener otro rendimiento. Si entreno sábado y domingo, voy a tener otro rendimiento. Esto es muy parecido. El entrenamiento auditivo lleva tiempo y ese tiempo lo van a tener que aprender a administrar ustedes, por supuesto. Y es hermoso a la vez, es hermoso. O sea, no hay nada más hermoso que estar horas estudiando o elaborando algo que te encanta. O sea, componiendo un blues para canto comunitario. Hermoso. O sea, el trabajo es hacer algo creativo y cantándolo. Eh, Me parece que eso tiene que ser algo que nos motive también. Estar haciendo algo que te gusta y aprendiendo al mismo tiempo y mostrarlo, porque el arte tiene eso, hay que mostrarlo, hay que compartirlo, si no, no Queda tiene ahí, mucho en la nada. sentido. Sí. Queda ahí. Bueno, nosotros no les vamos a robar mucho tiempo más hoy. El texto, como les dijimos, es muy fácil. Está publicada la guía con las dos partes. La parte de arriba es para este texto, la parte de abajo es para el texto que sigue, que lo vamos a ver mañana. Quien quiera adelantar y dice, bueno, ya leí o me leo los dos y hago todas las actividades, perfecto. Y las mandan, perfecto. Y se van sacando actividades de encima. Así no les agarra todo junto. Hay muy pocas personas que han entregado el trabajo del texto de Rosales. Ajá. Y bueno, y tengan en cuenta también que si dejan que con esto que les dijimos que bueno, que no les vamos a pedir que entreguen ya los prácticos, sino que eh, lo pueden ir entregando cuando puedan, a medida que puedan. Si dejan todo para el final, se les van a juntar con todos los otros trabajos que tengan que hacer de piano, de rítmica y melodía, y ahí sí se les va a complicar.
Vayan Entonces, si se van haciendo. sacando, sí, si se van sacando esto de encima ahora, mejor. Así ya terminan el curso de apoyo tranquis. ¿Algún link para descargar el cuadernillo? A ver si te lo puedo pasar por acá. Yo lo tengo en PDF en la compu, Dieguito. ¿Cómo lo compro en Sí, el? el link, ahí les mando el link, sí. Bueno, Están en el grupo de WhatsApp igual, pero ahí se los mando. Están en la descripción del grupo de WhatsApp, pero ya me fijo y se los paso. La página para que descarguen de ahí los textos. fuera de... Perdón, Lauri, Sí, esto sería lo de hoy, eso es lo de hoy. ¿no? Estoy en condiciones ya de retirarme. Totalmente. Estás en condiciones de retirar. Muchas gracias y nos vemos mañana. Dale, si tienen Nos alguna duda, vemos, nos vemos. por supuesto, se meten si quieren primero y preguntan, aprovechen este espacio, sáquense todas las dudas. Muchas gracias. Hasta No mañana. contesten. Chao. Nos vemos. Bien, ¿alguien necesita preguntar algo, sacarse alguna duda? ¿Están bien? A ver, Narela. Disculpe, profe, tengo una consulta rápida respecto a, porque ya hice la línea del tiempo, pero lo estoy haciendo en Word, ¿está bien? ¿Todo el trabajo lo estoy haciendo en Word o lo tengo que hacer en PowerPoint o en alguna otra plataforma? Lo que vos quieras, lo querés hacer en un Word, bien, lo querés hacer de puño y letra y después sacas la foto, te fijas nomás que sea legible, perfecto. Ok, Como gracias, vos, profe. Gracias. de nada. Profe, era leíble mi trabajo porque yo lo hice a mano. Sí, ya te lo corregí y ya te hice la devolución. Ah, Así bueno, que, yo pensé que no se entendía nada, por eso. no, sí, entendí perfecto. Vos estás al día, Ceci, muy capaz. Muy bien. Así vas sacando las actividades. Chao. Ni se enrosquen tanto, en la presentación y eso. Háganlo como puedan. ¿Alguien Sí, más? yo no puse el nombre de que mi nombre y no puse que estoy haciendo las dos carreras. Pero ustedes ya me tienen anotada, ¿no? Con que hago las dos. En el primer encuentro y además veo que sos Ceci Gauna. El tema es para el que tiene el mail Anita la huerfanita @gmail y vos no sabes quién está ahí. En cambio, si es Ceci Gauna, yo sé que te llamas Cecilia y que tu apellido es Gauna. O por lo menos lo deduzco. El tema es la gente que está muy lejos, su nick de su nombre real. El Colo ya me dijo cómo se llamaba, ya me encontré en la lista, él puso su nombre. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Si no, los vamos a liberar. Yo quería decirle, profe, que puede hacer un arreglo con mis tiempos de trabajo, así que voy a poder. Que me voy a poner ahora al día, así entrego todo. Bárbaro, Gabriel, bárbaro. A medida que vayas pudiendo, anda mandando. Bueno, Cristian, no hay problema. Ustedes manéjense. Yo les voy insistiendo para que no les agarre a último momento todo junto y que por no entregar dos actividades o una actividad se queden sin aprobar este módulo, ¿entienden? Sería una picardía. Bien, para mañana entonces, échenle una leidita al texto, re cortito, este y el otro, y traigan dudas. ¿Alguien ha mandado la iniciativa de los jueves de compartir algún video o algo de música? Son muy tímidos los del profesorado, che. ¿Viste, Diego? Sí, muy, muy, muy tímido. No han A ver, compartido nada. los No hace otros falta que sea pelean. una superproducción tampoco, no se preocupen. No hace falta que se vean así super pro. No importa. Gabriel, que yo lo admito. Debe ser tímido. No, porque los otros mueren por mostrarlo y la tecnicatura mueren por mostrar sus cosas. Sí, sí. Y acá están todos como, no, que no hablan. Escriben por el chat nomás, no cobarde. Gonzalo, te escuchamos.
¿A mí me podrían explicar eso de del itinerario? El itinerario cultural. Ajá, porque medio como que no entendí bien. Bien, yo te voy a explicar más o menos lo que sé y el Dieguito me va a ayudar si le pifio. Vos y con los chicos y las chicas que están ahora, de lunes a jueves, a esta hora hacen que es el módulo general. Los días viernes no tienen encuentro por mí con nosotros, ¿sí? ¿Qué tienen los viernes? Algo que se llaman itinerarios culturales, que son propuestas culturales, artísticas. Vos tenés que hacer alguna de esas propuestas, creo que son 5, El y total son 5, hay que hacer 3, creo. de esas 5 totales tenés que hacer 3 actividades. Cualquiera de esas 5, 3, elegir 3 y hacer las actividades. ¿Cómo lo haces? Ingresando al Classroom de los itinerarios culturales que Dieguito les Y les compartió, busco el link y se lo comparto. y además está en el tablón de mi clase. De Classroom. Ujú. Acá, mira. Atención, queridos ingresantes de carreras de música, todo lo que escribió Julián. ¿Qué es esto de los itinerarios? Y explica. ¿Dónde está la información? Y explica. Los itinerarios tienen un horario específico de cursada y explica. ¿Sí? Consta, Sí, sí, está bien. ¿más o menos entendiste algo? Sí, sí, no, entendí. Sino lo que me estaba llamando la atención, o sea, lo que me hizo dar duda es que comentaron que, bueno, con esos ejercicios de los viernes, los de Tecnicatura se mostraban o sea, que tenían ganas de mostrarlo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo me enteré tarde del itinerario y ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que filmarse ni nada de eso, ¿no? No, 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 pará. Ah, Gonzalo, no, capaz que te estás confundiendo. Lo que nosotros estábamos hablando recién es con otra cosa, digamos. Itinerarios culturales es eso que yo te expliqué. Elegís algunos para hacer y presentás las actividades en ese clase. Punto aparte. Otro tema. Los días jueves, que es la última clase semanal de nosotros, nos juntamos con la otra comisión, la de la Tecnicatura. Nos juntamos todos. Hacemos este Meet, pero con todos los chicos de la Tecnicatura. Cuando estamos todos terminando la clase, si alguno quiere mostrar algo de producción artística, por ejemplo, vos grabaste un video con tu hermana de una samba y lo querés mostrar, bueno, lo podés hacer los días jueves. Le escribís a Julián, que es otro de los tutores de pares, y le decís, Juli, mira, yo tengo este video, me gustaría hacerlo. Entonces él te va a decir, bueno, Gonzalo, el jueves 12 de marzo te toca a vos mostrar el video, entonces Julián lo muestra al final de la clase. O de repente te juntás con una amiga y vos tocas la guitarra y ella canta y querés mostrar eso en vivo, también lo puedes hacer. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, sí. Ah, no, entonces se me mezclaron las cosas. Claro, mezclado, sí, yo entiendo porque es muy lío. Las muestras esa artística es para nosotros, como interna. Los itinerarios culturales es como otra actividad más para ustedes de los días viernes. ¿Por qué? Pues si estuviéramos haciendo el ingreso de manera presencial, los días viernes ustedes tendrían un taller. O sea, iría alguien a darles un taller. Claro. Bien. Bueno, ¿vamos? Ahí Sí, ahí les paso el link del Classroom, porque ese que pasó Narela no nos manda directamente. Ahí les voy a mandar el otro. A ver. Ese es el link para el Classroom de los itinerarios. Comiendo galletitas de De nada. todas formas, está la información colgada en nuestro Classroom también, ¿no? Fíjense que... No, ¿Mm? listo. Voy a dejar de grabar. Buenísimo. De tener grabación.